puedo hablar de náusea, praxia, ataxia. Lo que voy a hacer ahora como netamente una práctica demostrativa, y estoy seguro que lo están haciendo en sus prácticas oficiales, en sus sedes. Yo no puedo hablar de focalización, de cuadro demencial, si no tengo parámetros claros de lo que es la semiología neurológica. Y la semiología neurológica, como todos los ítems anteriores, comienza con observar al paciente. O sea, yo tengo que observar al paciente, y mucho más si es un paciente neurológico. Y el paciente neurológico tiene una fase característica. El paciente neurológico tiene una marcha característica. El paciente neurológico tiene un lenguaje característico. Y si ustedes le hacen escribir, van a ver su grafía. Si le hacen hablar y leer, van a ver su lexia. Si le hacen agarrar cualquiera de estos instrumentos, van a ver su praxia. Y eso es lo que yo quiero que entiendan, muchachos. Esta es una clase muy atiborrada de letras, de números, pero mi objetivo es que ustedes, terminar esta clase, se vayan con ideas claras. ¿Cómo voy a evaluar una praxia, una náusea, una ataxia, una fascia? Porque en realidad el segmento de neurología es el segmento, ¿cómo les puedo decir?, de mayor volumen de información. Ejemplo, tiene más de 1800 epónimos, muchachos. 1800 epónimos. Si pensaron que Babinski, Hoffman, Romberg eran los epónimos, no, doctor, es una zapatilla. Son 1800 epónimos, signo de Lasalle, signo de Bragal, signo de Neri, signo de Stewart, signo de Marinescu, signo de Migasini, signo de Santo Toribio, y acabaríamos los 1800, que en realidad es extenso. O sea, se dan cuenta que es la semiología que tiene mayor maniobras y mayor epónimos. Es por eso, y la explicación es bien clara, por eso se hace último el segmento. Un examen neurológico bien acucioso, mínimo 2 horas. 2 horas para evaluar lo que vamos a hacer en unos minutos. Praxia, náusea, ataxia. Para que vean cuán complejo es evaluar la parte de la semiología neurológica. Y comenzamos con lo más simple cuando uno viene a ver un paciente neurológico. Y estoy seguro que lo están viendo en sus prácticas. La marcha, muchachos. La marcha. En el ingreso de emergencia viene el paciente. La marcha clásica, la más frecuente que van a ver ustedes, que es la marcha de Stepach, la marcha del segador, clásica. Y ustedes ya están haciendo el diagnóstico. Doctor, un stroke isquémico, una hemiparesia, un infarto cerebral. Para eso sirve la semiología. No solamente para decir, tiene marcha en Stepach o marcha en segador, sino para que trasluzcan diagnósticos, que es lo que ustedes ya tienen que hacer. Ya están acabando el curso de semiología. Preocúpense, se juega el mundial, por favor, es el diagnóstico. O si viene un paciente de esta forma, no es que le queda chico el baño, no. Es la marcha característica de lo que acaba de hablar con la doctora, el Parkinson, la marcha festinante del Parkinson, y con una característica aditiva más relevante, la brazada. El paciente parkinsoniano no tiene brazada. Normalmente uno camina así, no estoy caminando en la vena larga, ¿ya? Sino el paciente camina con una brazada, disminuye el balanceo. Esa es la característica de la enfermedad de Parkinson, aparte de la quinesia, la bradiquinesia, de la fase inexpresiva. Esa es su característica. Pero si viene un paciente a la consulta que acabo de ver en la mañana, no es cámara lenta, ¿ya? Doctor, esa es una marcha polineuropática, el signo del caballito de paso. Ya tienen el diagnóstico. Soy diabética, ya tienen el diagnóstico. Una polineuropatía diabética. Soy alcohólico, una polineuropatía alcohólica, bueno, y otras etiologías. O de repente esta marcha, que estoy seguro la van a ver el día 16 en la noche, ¿no? Y miren lo que está dibujando, una estrella de Babinski. Marcha cerebelosa, característica. Cerebelo. De adococinesia. Índice. Temblor. A la acción. Y el lenguaje es cambio, que puede llevar
el paciente cerebeloso, pero la marcha es bien relevante, bien relevante. O esta marcha, no piensan que no llego al baño, no. Es una marcha miopática, la miopatía. Ah, doctor, una polimiositis, una miastenia gravis, una miopatía de Duchenne. Diagnósticos que ustedes al terminar su segmento deben conocer. Pero la marcha es la que me da la relevancia para la observación. Aprovechando que estoy de pie, hay varios signos que se pueden aprovechar. Y un signo bien simple es el signo de Ron. Estoy seguro que en taxia, en la clase de taxia, lo han visto. Es el signo del eje, el signo del equilibrio o el signo del equilibrio. El paciente normal se mantiene, pero el paciente con alteración de la ataxia, o sea, una ataxia, comienza a hacer esto, la lateralización. Doctor, ¿y dónde se ve eso? En TAVES, en esclerosis múltiple, en mielopatías. Se dan cuenta que cada signo revela o devela un diagnóstico. Y para eso sirve la semiología. Si no, no va a servir la semiología. Doctor, estoy viendo un signo de Babinski. El signo de Babinski en la parte plantar. Sí, qué bonito, pero ¿qué traduce? Un síndrome piramidal. Tiene una lesión. Él ha encontrado Babinski en el lado derecho. Tiene una lesión en el lado izquierdo. Será un infarto, será un tumor, será una isquemia, una hemorragia, será un tuberculoma. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué traduce ese signo piramidal? Clave para lo que es primera neurona. Y luego yo no puedo avanzar a hablar de praxia, náusea, ataxia, síndrome demencial, cuadro sensitivo, si ustedes no conocen bien la topografía. Y estoy seguro, antes de comenzar su primer día de práctica de semiología neurológica, se han atiborrado de leer neuroanatomía. Neuroanatomía. ¿Para qué? Para conocer rápidamente los segmentos. Doctor, la parte frontal es motora. O sea, si hay una lesión frontal, voy a tener netamente un componente motor. Si hay un componente o una lesión temporal o parietal, un componente más sensitivo como característica, y ya afecta el lenguaje, afasias, porque ahí está la área de Broca y Wernicke, como lo vamos a ver. Y si es un componente netamente occipital, manifestaciones visuales. El paciente va a tener hemianopsia, va a tener cuadrantanopsia, va a tener una serie de manifestaciones oftalmológicas. Y en eso se derivan las manifestaciones clínicas que ustedes pueden hacerlo como tomografía. No esperen que llegue la tomografía, no esperen que llegue la resonancia. Ustedes, con un buen examen semiológico clínico, van a determinar dónde está la lesión. Cápsula interna, brazo anterior, brazo posterior, núcleo talámico, tiene un movimiento extrapiramidal, es una corea, es un hemibalismo, es un Huntington, es un Tourette, una serie de patologías que ustedes viéndolo van a saber en qué núcleo extrapiramidal tiene la lesión. O de repente tiene netamente un componente sensitivo, como lo vamos a ver, de acuerdo a los niveles, si tiene hipoestesia, anestesia, parestesia, o etcétera, o algunas lesiones. Para terminar con esto, ya para comenzar la parte teórica, por favor, los términos de semiología neurológica son claves para avanzar y sacarle provecho al máximo al paciente. Si un paciente tiene una lesión solamente de una extremidad, será monoparesia, si hay una leve resistencia, y si hay caída, plejía. Si hay de dos manos o brazos, diplejía o diparesia. Si hay de dos pies, paraparesia o paraplejía. Bueno, está fácil, doctor. Si hay de las cuatro extremidades, hemiparesia o cuadriplejía. Doctor, pero he escuchado en la ronda hemiparesia directa braquial. ¿Cómo es eso, doctor? Hemiparesia directa braquial. Ah, izquierda, muy bien. Braquial es brazo, crural es pierna. Acuérdense, braquio plural. Cuando ustedes escuchen directa, ¿qué es directa? Que tenga parálisis facial del mismo lado y lesión del mismo lado. O sea, si tiene parálisis facial derecha y tiene paresia braquial derecha y paresia plural derecha, eso es una hemiparesia facio-braquial plural directa o ipsilateral.
Si tiene una parálisis facial derecha y una paresia izquierda braquial y crural, será alterna o contralateral. Es clave para que ustedes entiendan los diagnósticos topográficos. Y de ahí ustedes pueden delimitar el tipo de lesión. Muy bien, entonces la semiología necrológica comienza viendo la fascie. ¿Qué fascie es? Doctor, es una fascie en fumador de pipa. No he traído la pipa, no había fósforo. ¿Ya? Y eso me dice una parálisis facial central. Doctor, vengo, que está frecuente ahora, mucho cuidado con el frío, por favor. Las parálisis faciales aparecen en este tiempo, las a frigori, cuando uno se levanta temprano, a estudiar por supuesto, abre la ventana y siente un frío, un ventarrón, y luego comienza a sentir adormecimiento, comienza a que la cara se le va doblando y el ojo no le cierra. Lagoftalmos, parálisis facial a frigori. Lo estamos viendo. Hoy día han visto 5 pacientes aquí en la emergencia. 5 pacientes con parálisis facial a frigori por el frío, por el clima. Mucho cuidado de esos cambios bruscos de temperatura. Uno se levanta, y esa es una de las historias del paciente, de uno de los 5 pacientes. Doctor, mi hijo se levantó temprano a estudiar, se metió a la ducha y luego cuando comenzó a tomar el desayuno se le comenzó a caer la saliva, se alorrea. La característica y adormecimiento. Mucho cuidado con la parálisis facial a frigori o periférica. Fascie pseudovulvar, la fascie sardónica del tétanos, la fascie inexpresiva del Parkinson. Y uno demuestra rápido, ¿no? Le pregunta su nombre. ¿Cómo te llamas? Roberto Avilés. O sea, no tiene gesticulación. Es lo que le llaman la fascie en máscara, característico del Parkinson. Muy bien, ahora sí, esto queda para la próxima. ¿Ya? Vamos a hablar de síndromes demenciales. Y cuando hablamos de cuadros demenciales, uno se imagina Alzheimer. La demencia Alzheimer es lo que representa al cuadro demencial, ¿no? Donde hay un deterioro cognitivo. Ese concepto que lo tienen ustedes en su material, no es mi objetivo repetido, que es en el material, afecta esferas de las funciones superiores, como el lenguaje, que puede ser un lenguaje verbal o un lenguaje escrito, o puede ser o funciones cognitivas claves como la memoria, la atención, el juicio, el razonamiento, el cálculo matemático. Por ejemplo, en el paciente con cuadro demencial comienza a aparecer la acalculia. Doctor, ya comienzan los términos. Sí, muchachos. Tiene más de 1800 términos, quiero que me entiendan. ¿Ya? El paciente le dice, cuente los dedos, no puede contar los dedos. Le escriben los números y no los puede unir, ordenar. Comienza a tener problemas de razonamiento, de los cálculos matemáticos. Y eso son pruebas muy sencillas que sirven para determinar el deterioro de las funciones cognitivas. Y vienen ya estos términos importantes como la nocia, la praxia. La nocia es el conocimiento. Ejemplo, nocia visual. Le pongo al paciente delante de esos objetos y el paciente no reconoce. La nocia visual es no reconocer desde el punto de vista de la observación. O una nocia táctil. No reconoce las características del objeto que está tocando. O una nocia verbal, que se va a relacionar también a problemas de lenguaje como la sordera verbal, en la cual tú le hablas al paciente y le das una orden, no te entiende. Pero si le escribes, sí lo entiende. O sea, una serie de situaciones en las cuales ustedes van a ir aprendiendo. Esta parte, muchachos, es muy compleja. Creo que con los ejemplos es la mejor forma de entenderlo. No hay otra forma. Si no, voy a comenzar a patorretear la información y no es mi objetivo. Y cuando hablamos de praxia,
sacarse la chompa, por ejemplo. Praxia, ideatoria, idiomotriz, y hacemos algunas situaciones. Por ejemplo, le digo que se saque la chompa y le digo que se ponga la chompa para ver la praxia. Praxia, no le estoy diciendo apraxia, cuando ya hay alteración es apraxia. Por ejemplo, el paciente se puede poner la chompa al revés, no puede discernir qué cara tiene. Entonces, hay una serie de términos que ustedes van a ir valorando, como la praxia transitiva, la praxia intransitiva, ¿no? Ejemplo, la transitiva usa objetos, y la intransitiva, esta es una praxia intransitiva, usa su cuerpo como orar, como persignarse, como hacer el saludo, son tipos de praxia. Cuando se altera todos estos mecanismos es apraxia. Idiomotriz, ideatoria, y vamos a ver la praxia constructiva. Y para hacer la praxia constructiva le hago dibujar un círculo, un cubo, un triángulo, una serie de figuras para praxia constructiva. Pero hay otras apraxias, como las gesticulaciones, que son las apraxias bucolingofaciales. Y los pacientes no pueden imitar ese procedimiento cuando tienen algún tipo de alteración a nivel, sobre todo, parietal o algunas otras estructuras neuroanatómicas. Entonces, son acciones. Por eso, praxia significa acción, en el sentido más simple. Y evalúo, por ejemplo, le doy al paciente y el paciente lo ve, no lo reconoce, ósea, visual, quiere descifrar y su mano no lo reconoce, eso se llama anomia táctil. Miren, muchachos, ya están avanzando los términos, por favor. Quiero que este es un proceso bien complejo, no es tan sencillo, doctor, que es sencillo, es los objetos, sí, pero comienza ya a complicarse más, ¿no? Anomia táctil, no detecto. Mis discos de Merkel no detecta la característica del objeto, o de repente sí entiende la imitación, o sea, yo imito, yo soy el que está evaluando, hago lo que tomar el agua, la acción, praxia, y le digo al paciente que lo haga, y el paciente de repente no puede imitar la acción, agnosia visual. ¿Se dan cuenta cómo se va haciendo más complejo? Pero vamos a ir imbuyéndonos poco a poco en ese término. Afectividad. Los pacientes generalmente tienen cuadros depresivos. Algunos ítems de los factores de riesgo, grupo etario, alguna trisomía alterada, genético, hay otros factores que coadyuvan como la diabetes, la teleesclerosis, el alcoholismo, pero no confundamos con esos olvidos, olvidos benignos que hay que tener bien en cuenta, y en consideración hay que resaltar la memoria anterógrada. Que sí, doctor, estoy seguro que la memoria retrógrada se conserva hasta el final casi. La anterógrada es la que uno debe preocuparse. Oye, ¿qué hice hace 5 minutos? ¿Agarré el vaso? ¿No agarré el vaso? Esa es la memoria reciente. Es la que se altera de los cuadros demenciales, tipo vasculares, tipo Alzheimer, etc. Las causas. Yo pienso que engloba Alzheimer, las causas más frecuentes de demencia, pero hay otro tipo de demencias, otras etiologías de demencias, desde demencias reversibles. Qué lindo, doctor, que una demencia sea reversible.
Aleluya, ¿no? Ejemplo de una demencia reversible, hematoma sutural. Aquel paciente que se golpeó fortuitamente, no se dio cuenta y meses posteriores se puso, no se puede anudar la corbata, no se puede abrochar la camisa, se pone el zapato al revés, está pasando, se preocupa, eso le pasó in situ en un entorno cercano, el paciente de familia, y el diagnóstico final fue un hematoma sutural. Se le hizo el drenaje del hematoma sutural y recuperó toda la memoria, ¿no? Excelente hematoma, desde el punto de vista de demencia reversible. Una meningitis es una demencia irreversible, sobre todo si es un diagnóstico tardío por la secuela que puede conllevar. Dato importantísimo, ¿no? Esto me hace recordar de una pacientita muy querida, longeva, 89 años, 10 hijos, 35 nietos, 5 bisnietos, y él tenía como un tataranieto, 2 tataranietos, muy querida, y comienzan a notar ciertos cambios. Estos cambios se suscitaron en un evento, precisamente su onomástico. En pleno onomástico ya iba a salir el arlequín para la hora loca, ya estaba trayendo la torta y la paciente defecó en plena fiesta. Pasó. Eso se llama en términos neurológicos encopresis. Encopresis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi mamita se emocionó, comenzó a disvariar, alteración de la memoria, la llevaron a la emergencia, luego al hospital psiquiátrico, Alzheimer. Alzheimer. Por una cercanía de la familia con otro paciente que yo veo, me sugiere que le evalúe, me llamaba la atención ese evento de encopresis, porque así no comienza el Alzheimer, por eso conozcan el comportamiento de las enfermedades y van a hacer buenos diagnósticos. Y le digo, cuando le evalúo a la paciente, le encuentro la piel seca, le encuentro boqueras, le encuentro lengüita roja, la veo sin muelitas, no tolera las prótesis, y creo que mi diagnóstico ya está. Déficit de vitamina B12. La paciente solamente comía dietas licuadas, con ensure. Era una anemia megaloblástica, era una demencia megaloblástica. Le pusimos vitaminas, su B6, su B12, su ácido fólico, ya se imagina, tenía mejor memoria que yo después de una guardia. Ya se imagina, ¿no? Hipotiroidismo, imagínense, esos pacientes con caminar lento, esos pacientes que tienen la voz ronca, esos pacientes que ganan peso sin comer mucho, esos pacientes que tienen bradicitia o bradilalia, lenguaje lento, piel seca, el diagnóstico redondo, un hipotiroidismo, y dándole restitución de hormonas va a mejorar. Infección por HIV, enfermedades infecciosas tipo neurosífilis, enfermedades priónicas, que creo que he hablado en la clase anterior, que son demencias irreversibles, o la enfermedad de Pick, o la enfermedad extrapiramidal de Huntington, el mismo Parkinson, demencia frontotemporal, son patologías en realidad con demencias irreversibles. Una patología, el Dandy-Walker, este es el Dandy-Walker, hidrocefalia normotensiva, paciente adulto mayor que comienza a alterar su deterioro cognitivo, memoria, atención, comienza a tener problemas de praxia, de náusea, de ataxia. Puede ser una hidrocefalia normotensiva. Espectacular. Le ponen una valvulita aditiva que se llama PUDEX, se drena el líquido normal y el paciente mejora y recupera su vigor. Entonces, en conclusión de esta diapositiva, la demencia por hidrocefalia normotensiva, el hipotiroidismo, el hematoma sutural y la deficiencia de vitamina B12 potencialmente son demencias reversibles. Las demás son irreversibles. Esta enfermedad, infartos cerebrales múltiples, mucho cuidado con los pacientes hipertensos. Acabo de hospitalizar hace 3 horas una pacientita hipertensa, diabética, que viene por problemas de afasia de Wernicke. Doctor, ¿y cómo es la de Wernicke? Te habla. Hola, doctor, estoy en el hospital, me puede que yo mañana. Verborreica. Es la verborrea. Habla mucho, pero su
del momento. O si no, te habla cosas o palabras inexistentes, chiforíbulas, o sea, palabras, eso se llama neologismos, o comienza a decir, ¿dónde está? Voy a comer parafasias, o sea, para respuestas a lo que le estás preguntando. Entonces, cuando hay mucha verborrea, cuando hay mucho neologismo y cuando hay mucha parafasia, ya está el diagnóstico. Es una afasia de Wernicke. Entonces, la pacientita que es hospitalizado tiene una afasia de Wernicke. Uno primera, cama 17, los que están en el WAIS. Y esta es una enfermedad muy frecuente. Los infartos cerebrales es una causa también de demencia. También le conocen como la enfermedad de Binswanger. Por eso, neurología, semiología neurológica, 1800, y me quedo corto en realidad. Y ahí está el porcentaje importante, siendo Alzheimer y vasculares las causas más frecuentes. No se olviden de la enfermedad de Binswanger, infartos, leucariosis. Y vamos a hablar de funciones superiores rápidamente, lenguaje, y acá nos estacionamos un poquito para hablar de las fascias. Cuando uno evalúa el lenguaje, evalúa el contenido del lenguaje, la forma del lenguaje, la forma de la articulación del lenguaje, y para luego detectar si tienen una anomalía que es afasia. Y la afasia son de varios tipos, no solamente es Broca y Wernicke, sino hay otros tipos de afasia. Por ejemplo, la afasia transcortical, la afasia global, que son otros tipos de afasia que ustedes tienen que reconocer. Pero para términos de utilidad clínica, conocer afasia de Broca y afasia de Wernicke son las más importantes. Cuando digo global, doctor, no habla, no entiende, ni a la escritura tampoco lo lee ni comprende. Esa es la global, la global. Pero hay otras afasias, por ejemplo la de conducción. Le hablas, pero no te entiende, pero cuando le escribes, sí lo comprende. Cuando no comprende la escritura, eso se llama alexia. Alexia. Le haces leer una frase, no. Entonces, las afasias son de Broca, de Wernicke, que parece que sí está hablando bien, ¿no? Pero habla incoherencias, o no se concatena con el momento, verborrea, ¿no? Y la de Broca generalmente es de expresión, palabras cortas, o hay un mutismo o una amusia, ciertos términos que ustedes tienen que... No esperen que un paciente con afasia de Broca no hable nada. Falso. No, puede emitir algunos sonidos, algunos vocablos, va a depender del grado y extensión de la lesión. Entonces el lenguaje es clave, la memoria, la orientación en espacio-tiempo, la atención y dos procedimientos que creo que ya van quedando claros, como la náusea y la praxia. ¿Cuánto se ha estudiado con respecto al lenguaje para la evaluación, ¿no? Sabiendo que el área de Broca y Wernicke son los más importantes? Ahí están los reparos anatómicos. Un trauma en esa zona te puede producir una afasia incluso global. Trauma, un tumor. Siendo la parte temporal la más importante, pero hay otras zonas corticales, transcorticales, subcorticales, que ustedes también tienen que conocer. Estos son gráficos que ustedes conocen para ver los reparos neuroanatómicos. Y ahí está el área de Broca, que se puede alterar por distintas etiologías, pero siendo traumas, isquemia, infartos, embolias y hemorragias las características. Y esto hay que entender. Un paciente, doctor, le traigo a mi mamá porque es hipertensa, ahora no habla bien, no la entiendo, no me comprende, y no mueve el brazo y no mueve el pie. El médico que entiende semiología, muchachos, ya está haciendo su diagnóstico. Ha hecho una hemorragia. No mueve el brazo, no mueve el pie, plejía. Cuando hay gran plejía, eso es hemorragia. Doctor, la traigo a mi mamá porque habla media, así, disculpen el término, media gangosa, o sea, dislalia. Pero
pero les estoy extrapolando lo que dice el familiar del paciente. Doctor, habla media gangosa, que no me entiende por momentos, y no mueve, poco mueve el brazo, poco mueve el pie. Esto es una historia de una isquemia. La isquemia es más insidiosa, la hemorragia es más abrupta, más lejía. Es lo que tenemos que aprender. Por eso hay sordera verbal. O sea, no entiende lo que tú le hablas, pero escribes y lo lees, sí entiende. No se olviden esos términos. Y el área de Wernicke, ¿no? Es el lenguaje comprensivo, ¿no? El paciente no entiende las órdenes, ¿no? ¿Cómo se descubre en Wernicke? Muy sencillo. El paciente, lo que he hecho hoy día, ¿no? Habla la paciente, pero no está hablando, doctor. Sí, pues. Señora, levante el brazo derecho. Si yo le digo, levante el brazo derecho, lo va a levantar. Me va a falsear el examen. Pero si yo le digo, levante el brazo derecho, levantará otra cosa, pero menos el brazo derecho. O sea, quiero que me entienda, no te comprendo. Ni siquiera a la escritura. Y esta es la de conducción. Pregunta de examen, tienen una fija. ¿Qué lesión está alterada? El fascículo arqueado. O arqueado. Circunvalación angular para otros tipos de afasias. Acuérdense que hay afasias transcorticales. Se evalúa la parte fonética, el sonido, la parte léxica, de la estructura, de la morfología, de la sintaxis, el pragmatismo del lenguaje. Son niveles lingüísticos en los cuales uno evalúa cuando habla. La palabra oída, la palabra escrita es importante. La evaluación tiene que ser el lenguaje verbal y el lenguaje escrito. Las dos tienen que ustedes evaluar para ver si solamente tiene afasia Broca, Wernicke, o una sordera, o una alexia, o una grafia. Doctor, ¿qué es una grafia? ¿Hay que escribir? No puede. No puede escribir. No es porque tenga paresia, no. No puede escribir. Es esa grafia. Aspectos a evaluar: expresión oral, repetición, denominación, comprensión oral, lectura, escritura, todo lo que tengo que evaluar. El tipo de lenguaje, si comprende órdenes simples, y se le hace con los objetos también, ¿no? Agarre la pelotita, tiene 4 objetos ahí, agarre la llave, agarre el vaso, ¿no? ¿Comprende? ¿No? Comprende. Ni siquiera tampoco descifra o discierne las características de la estructura, y ni siquiera la funcionalidad, pero sí imita. O sea, imita. En el Wernicke, la imitación, si le haces así, el paciente va a hacer así. Va a hacer así. Te va a imitar. No hay que entender eso como una respuesta positiva o conservada. Ver la velocidad, la cantidad, la facilidad de la producción de la palabra. Muchachos, importante, por eso hago filiación. Por eso en historias neurológicas, semiológicas que ustedes han trabajado el primer día, hacen filiación. Y en filiación hay un ítem que es grado de instrucción. De hecho que van a ver quién tiene mejor léxico, mejor sinonimia. O sea, el lenguaje es importante para evaluar también el nivel cultural. O sea, eso también es importante cuando uno evalúa estas funciones superiores. Parte de la filiación en el examen es la dominancia. La dominancia. Tipifíquenlo, por favor, en la filiación. ¿Es dominante derecho, diestro o es zurdo? El paciente diestro, su hemisferio dominante, el izquierdo. El paciente zurdo, el hemisferio dominante, el derecho y el izquierdo. Por eso el zurdo tiene un plus aditivo. No se olviden. Por eso el paciente zurdo hace un infarto y no hace afasia. Pregunta examen. Parafasias, gerfasias, neologismos, son características de Wernicke. Ya tienen su tercera pregunta. Gerfasias.
afasia y neologismos. Neologismos, ¿qué es, doctora Avilés? Son palabras nuevas, palabras poco usadas. Y afasias son lenguajes tipo jerga, tipo replánicos, ¿no?, que lo usan. Anomia en el lenguaje, cuando el paciente no encuentra la palabra ideal. ¿Qué es esto? Lo mira, lo toca, se estresa, quiere saber qué es y no sabe, no lo identifica, ¿no? Ese tipo de anomia. No encuentra la palabra ideal y hace los famosos circunloquios. Tomar, beber, agua, circunloquios, ¿no?, que lo relacionan. Doctores, para que vean lo complejo, tengo una compañera de mi promoción que y un día me dedicaron una clase de afasias, nada más. Me dijo, Roberto, búscame mi consultorio, y la fui a visitar, de paso no la veía después de 10 años, solamente por libro. Me sacan, viene así, Roberto, ayúdame. Le digo, pues es que iba a lograr su biblioteca, ¿no? Estos son los 2 libros de afasia, 3.500 hojas. Afasia, doctores, afasia. Mi compañera es afasióloga, o sea, ha hecho una subespecialidad en lenguaje. Para que vean lo complejo que es la parte del lenguaje. ¿Qué repite? Sílabas, pares de sílabas, utiliza pseudopalabras o palabras falsas, lenguaje logatómico, o algunas frases también cortas. La denominación visual verbal. ¿Qué es esto? Es una moneda de 2 soles, circular, de metal. Pues el paciente que está normal lo distingue, lo discierne, lo diferencia, ¿no? Pero el paciente que no tiene alguna alteración neurológica no lo va a diferenciar. Características, comprender, la comprensión de las palabras, función de la palabra, frases, el discurso, o sea, todo un análisis para que vean la lectura, le hacemos leer al paciente para ver el tipo de verbalización, las características, le hacemos escribir parte de la evaluación para detectar cierto grado demenciales de la escritura, que copie, le dictas, le narras, etcétera, o le das algunos ejemplos para que él lo detalle. Ahí está entonces toda la parte del lenguaje. Estructuras que se pueden alterar a nivel de las fimbrias, del fornis, del hipocampo, de la comisura. Son las claves para las funciones superiores. La memoria está en el hipocampo, ¿no? Y esto puede producir una serie de alteraciones mucho más de tipo de información, de almacenamiento. Y cuando hablamos de memoria, hablamos de memoria retrógrada y memoria anterógrada. El aprendizaje, memorias a corto plazo, a largo plazo, retención de información, aprendida por supuesto. Y esto predispone a 2 tipos de memoria, declarativa y no declarativa, de acuerdo al tipo de paciente. O puede relacionarse también a hechos o acontecimientos importantes, ¿no? Celebraste tus bodas de oro, algún evento importante dentro de su entorno familiar, y algunas veces para detectar la memoria reciente y clave, ¿no? Doctor, me traigo a mi mamita porque se olvidan las cosas, tiene dificultad para vestirse, o sea, hay síntomas de apraxia, dificultad para caminar, ataxia, a veces se equivocan los objetos, náusea, o sea, mire, por anamnesis estás haciendo diagnóstico, pero tiene que saber cuándo evalúa una náusea, una apraxia, una ataxia y evalúas la memoria. Entonces, rápidamente, bien, antes de comenzar con toda la historia, mamita, te voy a señalar. Esto es una llave, yo le digo. Esto es una pelota. Esto es un vaso con agua. Muy bien, entonces
Comienzo a hacer la anamnesis. Sí, doctor, bueno, se cayó cuando era niña, es hipertensa. Después de 10 minutos, señora Luz, ¿qué le dije? ¿Qué objeto le señalé? El teléfono. Ahí evalúo la memoria recién. Ya, esa es la forma. O memoria episódica. Ver el tipo de procedimientos, acciones, le digo coja el vaso, acciones, que tome el agua, o le digo, o le agarro un fósforo, le doy un fósforo. No sabe si va a prenderlo, o de repente usa el fósforo, la cajita para prender. Bueno, una serie de situaciones que ustedes van a tener que irlo practicando. Esta parte es bastante compleja. Gnosia, conocimiento, la capacidad de reconocer un estímulo. La alteración será agnosia. Tuve un paciente hace muchos años, deportista, decía espina. Viene la esposa, lo trae al paciente y dice, doctor, mi esposo se equivoca cuando se mira al espejo. Él dice que no se ve. Estaba viendo un caso de prosopagnosia. ¿Ya? Prosopagnosia. Una característica a nivel espacial, distintivo. Y hace poco me enteré que un artista muy conocido de Hollywood que tiene prosopagnosia. ¿Quién le gusta la medicina? Muy bien, doctora, te felicito. El que sabe de medicina, ni medicina sabe, ¿no? No reconoce las fisonomías. Alteraciones del hemisferio. Y acá está, bueno, lo que les estoy hablando, somatognosia, estirognosia, ¿no? ¿Dónde está mi dedo? ¿Arriba o abajo? No, abajo. ¿No? Somatognosia. ¿Qué dice somatognosia? Mi cuerpo, pues, somatognosia, ¿no? O sea, la estructura de mi cuerpo. Tengo que valorar y preguntar. Tu brazo derecho, tu brazo izquierdo. Y la anoxia auditiva. Le hablo al paciente que no me entiende. O la anoxia visual. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Es un teléfono, última generación, ¿ya? Ahí está, ¿no? Anoxia auditiva, visual, gustativa, sabe, es un té, que huele, ¿no? Entonces todo eso tengo que evaluar en lo que es la náusea, el conocimiento. Táctiles, de reconocer el cuerpo. La alteración será asomatognosia. Y ver las características visuales, aspectos, todo el ejemplo. O sea, el ejemplo, como dice, una imagen vale más que 1000 palabras, muchachos. Y en medicina, con tanta información, tenemos que ser mucho más didácticos. Y localizamos la lesión, ¿no? Bueno, a nivel, si es visual, es occipital o pariato-occipital, o sea, una hemorragia, un hematoma, un tuberculoma, una isquemia, un infarto, a ese nivel me va a llevar a problemas de náusea visuales. Un gráfico sencillo para ver la parte del objeto, lo capta el área visual, quién es o qué es, y dónde está, ¿no? La ubicación, el reconocimiento, tipo de figuras, objetos sencillos, cotidianos, frutas, etc. Y la prosopagnosia, ¿no? Característico de no reconocer fisonomías o no reconocerse uno al espejo. O sorderas, corticales, verbales, amusia, agnosia a ruidos, a melodías, a tonos. O sea, para
para que vean que se va haciendo más compleja la cosa para evaluar las funciones superiores. No comprende, no me entiende, pero sí lo lee. Una serie de conexiones para ver a qué nivel está la lesión, pero es parietal, temporal y occipital. Praxia, ¿no? Es la habilidad motora aprendida con una finalidad, es acción. Praxia es acción. Acción. Pongo la camisa, me saco el pantalón, me abrocho los zapatos, me amarro los zapatos, cojo el vaso, tomo, praxia. Cuando no hago esa praxia, es pérdida de esa acción. Acción. Y ahí está, praxia intransitiva, gestos, ¿no? Que no uso objetos, acá. Sonreírse, llorar, ¿no? Gestos, ¿no? Por eso hay una serie de apraxias que el paciente no lo puede hacer. No se confunda, ¿no? Un año, que un paciente le metió ese tiempo los 2 hermanos. Comenzó a llorar y a reírse. Yo dije, tétanos, esa sardónica. Pero está llorando. Era una fascia pseudobulbar. Una fascia pseudobulbar. Praxis ideatoria, ahí está, bueno, manipular objetos, lo que hemos hecho, ¿no? Coger el vaso, utilizar el cepillo, o le das el peine. Si perdón, normal se peina, ¿no? Pero el que tiene praxia ideatoria no lo va a hacer. Peinarse, cepillarse, bueno, una serie de cosas. Movimientos, eso es la velocinética, movimientos. En mi época de alumno, desde el 80, me acuerdo que mi examen neurológico fue con mi paciente, o sea, era mi nota. Entonces, evalúa la praxia velocinética, entonces tenía que evaluar, o sea, mi evaluación no era escrita, era práctica, oral, con el paciente, ¿no? Entonces, la constructiva es donde le hago escribir, dibujar al paciente, cubos, cuadrados, letras, números, figuras. Miren las anomalías que se evidencian, ¿no? Esta es la figura normal que lo pone como ejemplo el examinador. Miren lo que hace el paciente que tiene una apraxia constructiva. Ya lo hice, praxia de vestir, puede ser idiomotora o ideatoria. De la marcha, no se confunde con la ataxia, es el comenzar a caminar. El paciente no sabe si irse para la derecha, la izquierda, oeste, etcétera, norte, sur, etcétera, ¿no? Apraxia para caminar. Y la atención que todos debemos tener cuando estamos en clase, ¿no? La atención, la capacidad de concentrarse de forma perceptiva, seleccionar una serie de informaciones, procesar. Entonces hay una atención selectiva, sostenida. En realidad este capítulo es, y sobre todo esta parte, es muy compleja. Seleccionar la información, si es apropiada o no, dividir la información, estudiar el proceso de la información, procesarla, sostenerla en el periodo, en el tiempo, para ver otras áreas cognitivas, una serie de redes funcionales que existen como reparos anatómicos como el córtex, el núcleo pulvinar, una serie de lesiones que pueden haber y afectar la atención. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Gershman o Gershman, en la cual el paciente no detecta, tiene agnosia, no cuenta y tiene ataxia. Le dices, levanta tu brazo derecho, no entiende, levanta el izquierdo, o sea, no se ubica en el tiempo, ¿no? Entonces, problemas de atención, de praxia, de agnosia. Tiene que ver mucho el sistema reticular, ese que activa también la parte de la conciencia.
algunos tipos de atención que pueden ser voluntarias, selectivas, como operaciones, algunos componentes, como el canal de atención. Y miren, se relaciona con la parte conductual, la conducta. Por eso cuando uno va a evaluar las funciones superiores, tiene que descartar que el paciente sea un moraje, sea un crazy, ¿no? Tenga alguna otra enfermedad que no me va a permitir evaluar. Ejemplo, ¿tiene sordera verbal, doctor? Sí, pues, pero mi hijo es sordo mudo, ¿ya? Entonces tengo que evaluar pues, bien eso antes de ver. Para eso hago test, ¿no? Algunos test para evaluar la atención, la praxia, dibujos, modelos. Tiene que imitar qué lesiones están alteradas, por ejemplo, la relación conducta y lóbulo frontal, tanto en el área premotora y motora, ¿no? La conducta. Un ejemplo de lesión frontal y conducta fue este granjero anglosajón que tuvo un trauma a nivel cerebral. Era un paciente muy colaborador, dadivoso, y luego en el proceso de ese trauma comenzó a ser más anhedónico, repulsivo, grosero, coprolálico, ese es el término, ¿no? Doctor, mi hermano habla muchas lisuras. No va a poner usted pues en su historia. El paciente habla lisuras, ni siquiera va a describir las palabras, interrumpe la historia. ¿No? Ustedes tienen que poner coprolalia, ¿no? Un ejemplo de coprolalia, demencia. Un ejemplo de coprolalia, Tourette, Gilles Tourette, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho la parte frontal con la conducta, con la personalidad. Y miren, ahí está, bueno, coprolálico, bueno, todas las características según la versión. Y el paciente puede tener actos pueriles, doctor, pueriles, miccionar en plena fiesta, defecar en plena fiesta, encopresis, una serie de comportamientos hasta abulia, indiferencia, anedonia, característica, ¿no? Apatía. Y la área premotora y motora, incluso las específicas, ¿no? Está la numeración. Y puede haber una serie de situaciones como incontinencia fecal, encopresis, aquinesia, mutismo, apraxia, fascia y negligencia. Ya que nos estacionamos un minuto, la negligencia, hay un síndrome que caracteriza la negligencia en la cual el paciente no identifica la mitad de su cuerpo. Característico, ¿no? Eso me hace recordar a Luchito. Un pacientito que cuando le decías peínate, se peinaba solamente este lado nada más. Eso se llama negligencia o heminegligencia. Solamente reconoce la mitad de su cuerpo. Le haces dibujar, dibújate. Se dibuja la mitad. No, es que el campo de la neurología es un campo de mucha profundidad, hay que imbuirse para entenderlo mejor. Y creo que la mejor forma de entender neurología es con ejemplos, muchachos. ¿Qué estímulos, de acuerdo a los estímulos, para ver su conducta, su respuesta? Ahí están las zonas alteradas. Bien, esta es la parte de sensitivo, falta de funciones superiores.